Fíjense amigos que las acusaciones que vamos a revelar en este podcast son gravísimas, gravísimas. Incluso debo decir que más graves de lo que yo me hubiese imaginado, porque no crean ustedes que vamos a hablar de que Trump aparece en los archivos Epstein, me parece que eso ya ni a novedad llega, em, sino que, y déjenme mostrarles la nota, porque de verdad es tan delicado que creo que incluso para protegernos legalmente de lo que vamos a ver, es importante la referencia. Y voy a leer tal cual la nota, se las voy a leer en lo que interesa, porque se trata de que Trump estaría involucrado en desvivir a una mujer, de la cual habrían abusado junto con Jeffrey Epstein, ambos. Y a la mujer, pues la desvivieron. Curiosamente, y el FBI tenía ya esa acusación. ¿Y saben ustedes qué hicieron con esa acusación? Les voy a leer la nota, tal cual. Pues no es nada que yo me invente y es delicadísimo, repito. Miren, la nota la trae The Oklahoman y ahí pueden ustedes ver el título incluso del artículo periodístico, que está basado, por cierto, en parte de los archivos Epstein, y dice: nuevos documentos de Epstein, entre comillas yo digo, que quisieron ocultar, incluyen una denuncia por asesinato en Oklahoma. La última publicación de documentos de Jeffrey Epstein incluye un informe del FBI sobre la denuncia de una persona que llamó por teléfono sobre una muerte sospechosa en Kiefer, Oklahoma, en enero del 2000. Yo tengo aquí en mi pantalla abierta la nota, entonces si me lo permiten, se las voy a ir leyendo en español más o menos, bueno, no más o menos, pues en español, la vamos a ir hablando en español. Dice así: la persona que llamó, fíjense, es una muerte sospechosa. Dice: la última publicación de documentos de Jeffrey Epstein incluye un informe del FBI sobre la denuncia de una persona que llamó por teléfono sobre una muerte sospechosa en Kiefer, Oklahoma, en enero del 2000. Ahora, abro paréntesis. ¿Qué tiene que ver esto con Donald Trump? Ahí les va. Sigo leyendo la nota. La persona que llamó afirmó que una mujer fue encontrada con la cabeza volada en el pequeño pueblo del noreste de Oklahoma. Fíjense qué delicadísimo, ¿no? Ya es la tercera vez que veo la nota y no me la creo en los detalles. Repito, la persona que llamó afirmó que una mujer fue encontrada con la cabeza volada en el pequeño pueblo del noreste de Oklahoma días después de denunciar a la policía que había sido violada por Epstein y por Donald Trump. Ojo con esto, ¿eh? Ahí está. Y es más, se los voy a poner incluso aquí la transcripción de esta parte para que ustedes la puedan apreciar. Aquí se los pongo encima de esta. Ahí lo tienen. Ahí pueden ustedes verlo para que vean que no miento. Ahí está la traducción. Vamos a ocultar aquí los monitos, pues. Bueno, ahí está. Se los dejo tal cual en inglés para que vean que no hay alteración en la traducción de esta acusación, que es gravísima. Repito, la persona que llamó, dice la nota, describió la muerte como un asesinato. Por supuesto, a nadie se le cae la cabeza por accidente. El informe del FBI se encontraba entre los casi 30,000 nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 23 de diciembre. Antes de avanzar con la lectura, quiero reiterar lo que dice la nota. La persona que llamó afirmó que una mujer fue encontrada con la cabeza volada en el pequeño pueblo del noreste de Oklahoma días después de denunciar a la policía que había sido abusada por Jeffrey Epstein y Donald Trump. La persona que llamó la describió como un asesinato. Algunos de estos documentos contienen acusaciones falsas. Fíjense nada más lo que les voy a decir. Esta parte que van ustedes a ver, que dice que algunos de estos documentos contienen acusaciones falsas, es la explicación que da el Departamento de Justicia. No es una explicación periodística. Entrecomillado: declaración del Departamento de Justicia
Dice, algunos de estos documentos contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump presentadas al FBI justo antes de las elecciones del 2020, según el Departamento de Justicia de Donald Trump. Para ser claros, las acusaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como un arma contra el presidente, declaró el Departamento de Justicia, que en lugar de hacer justicia, lo que está haciendo es lavarle la cara a Donald Trump y desacreditar algo que pues evidentemente sucedió, que la persona sí fue asesinada, esta mujer fue decapitada, que esto es, ahí tienen ustedes la captura de pantalla de lo que dice el Departamento de Justicia en sus redes sociales, porque por supuesto es una acusación gravísima la que pesa contra Donald Trump, literalmente. Sigue diciendo la persona, porque este dato existe, no lo pueden negar, ¿eh? Ellos pueden desvirtuar y decir que no es cierto, que Trump sería incapaz, pero al final la llamada sí sucedió. El FBI recibió la llamada, dice la nota, sobre la muerte en Oklahoma en su Centro Nacional de Operaciones de Amenazas el 27 de octubre del 2020. Según el informe de 3 páginas, las elecciones presidenciales de ese año se celebraron el 3 de noviembre. La persona, ojo con eso, que llamó afirmó haber llevado a Trump al aeropuerto en 1995 mientras trabajaba como conductor de limusina en la zona de Dallas-Fort Worth, según el informe. Es decir, amigos, hay testigos. Hay un testigo, ¿eh? O sea, no es una nota anónima. Yo les voy a ir pegando aquí tal cual lo que yo les voy leyendo al español, porque repito, o sea, son acusaciones que no se pueden echar al por menor, no se pueden echar en saco roto, porque ahí lo tienen ustedes. Hay un testigo en específico que dice la nota, este chofer que llamó al FBI, dice, dijo que instó a la mujer a llamar a la policía, según el informe, porque pues él le constaba precisamente esto. Dice, la persona que llamó declaró al FBI que habló con una mujer en 1999, días antes de Navidad, sobre cómo conoció a Donald Trump. Según el informe, ella le contó que Trump la había violado junto con Epstein. También afirmó que la mujer le dijo, y entre comillas la nota, una chica con un nombre raro me llevó a un hotel o edificio elegante y así fue como sucedió. La persona que llamó dijo que instó a la mujer a llamar a la policía, según el informe, y ella respondió, no puedo, me matarán. Añadió que la mujer le contó el día de Navidad que después de todo eso había finalmente llamado a la policía. Él le dijo que lo había hecho bien. Añadió que el 10 de enero del 2000 por su novia se enteró de que la mujer había muerto. Según el informe, añadió que los agentes en el lugar de los hechos habían declarado que era imposible que se tratara de un suicidio, pero el forense lo confirmó. Es decir, el forense, por alguna razón, dijo, según este artículo periodístico, pues que se le cayó la cabeza por accidente, o sea, ella se suicidó, se agarró, se cortó la cabeza y la botó. ¿Pueden ustedes creer esto? De verdad que es increíble el nivel de impunidad. ¿Qué sigue diciendo la nota? Bueno, pues según el informe, la persona que llamó dijo, cree que el asesinato es una tapadera para Ghislaine Maxwell, una antigua socia de Jeffrey Epstein. Maxwell cumple 20 años de prisión tras ser declarada culpable de conspirar con Epstein para incitar a jóvenes a viajar con fines sexuales ilícitos. Epstein se desvivió, según concluyeron las autoridades, mientras esperaba juicio por cargos similares en una cárcel de Manhattan en el 2019. Trump es mencionado repetidamente en los nuevos documentos, incluso como pasajero del avión privado de Epstein durante al menos 8 vuelos entre 1993 y 1996. Sigue diciendo la nota, el presidente no ha sido acusado, misteriosamente, ¿verdad?, de ningún delito en relación con Epstein. ¿Por qué? Cuando incluso hay un señalamiento de que una persona perdió la vida días después de que acusara que había sido abusada por Jeffrey Epstein y Donald Trump. Una buena pregunta para el Departamento de Justicia. Otra pista más. Sigue diciendo la nota, el Departamento de Justicia ocultó los nombres de quien llamó, su novia y la mujer fallecida. Un estudiante de 19 años de Kiefer falleció misteriosamente el 10 de enero del 2000, según esquelas de 2 periódicos, el Tulsa World y el Sapulpa Herald. O sea, hay evidencias de que este asesinato sí ocurrió y muertes misteriosas ocurrieron después.
el médico forense jefe del estado, Dr. Eric Pfeiffer, declaró al The Oklahoman que el 24 de diciembre que la muerte de Dusty Rhea Duke se había determinado como que ella misma se desvivió por disparo en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado en un domicilio en Sapulpa, cerca de Kiefer, según los registros del médico forense. La persona que llamó también afirmó conocer la identidad de John Doe número 2, un nombre que se le pone aquí para cubrir la identidad que estaba relacionado con Bill y Hillary Clinton, según el informe. John Doe número 2 era el nombre que se le daba a un posible sospechoso del atentado con camión que había estallado, porque había explosivos adentro de él, contra el edificio federal de Oklahoma City en 1995. El FBI publicó los relatos de 2 sospechosos basándose en las descripciones de un mecánico de un taller de carrocerías de Kansas donde se alquiló el camión. Es parte, amigos, parte de esta primera acusación que, bueno, pues ya tenemos aquí en estos momentos que yo estoy leyendo, perdón que un poco de alergia, pero bueno, pues ahí tienen, son acusaciones gravísimas y son, bueno, pues apenas las primeras acusaciones de las que vamos a estar hablando en el podcast de hoy, porque hay más. Déjenme mostrarles algunas otras de las acusaciones. Esta es una nueva acusación que después de que se destaparan todos estos escándalos, la periodista que investigaba el caso Epstein, pues resulta que ahora se sabe que Donald Trump usó al Departamento de Justicia para espiar a la periodista que estaba exponiendo todo esto de los archivos Epstein, que trabajaba para el Miami Herald, mientras veíamos cómo en Estados Unidos pues había una bomba informativa con esto de los archivos Epstein. Bueno, pues ¿qué estaba haciendo el presidente de los Estados Unidos? Pues estaba más ocupado vigilando a la reportera que ayudó a destapar todo. No a Epstein, no estaban investigando a sus cómplices. Ahí tienen ustedes el propio tweet de Julie K. Brown, que es la mujer que con su pluma obligó al sistema a mirar lo que llevaba décadas escondido. Gracias a ella, que es un nombre que no se cita mucho, pero ella fue una de las reporteras pues que destaparon toda esta cloaca de los archivos Epstein. Y bueno, pues esto también le da un nuevo giro a la historia porque por fin pensábamos en algún punto que los peces gordos iban a caer, un poco lo que pasó con el caso de Lidia Cacho. No cayó uno solo de esos políticos, lo mismo pasó en Estados Unidos, pero resulta que el aparato de poder sí se le fue encima. Resulta, no a los culpables, no a quien señaló precisamente que era culpable de esto, no, el aparato de poder se le fue encima a la reportera que descubrió todo esto de los documentos del caso Epstein y que ya se está confirmando en estos archivos que se acaban de entregar. Fíjense nada más cómo se les olvidó borrar en los archivos Epstein que en el 2018 y 2019 Julie K. Brown estaba publicando su serie de reportajes que se llaman Perversion of Justice, que salieron y se hicieron públicos en el Miami Herald. Y bueno, pues en estos archivos que se acaban de entregar al Congreso, resulta que está su nombre. La pregunta es, ¿por qué el FBI la estaba siguiendo? No solamente el FBI, el Departamento de Justicia estaba monitoreando los vuelos de esta reportera, las reservas de avión, rastrearon incluso su nombre de soltera. Ahí están ustedes viendo estos archivos que lo prueban del espionaje y un nombre que ella ni siquiera usaba públicamente. La pregunta que ella misma se hace, y yo creo que todos tenemos que hacérnosla, es ¿por qué rayos el gobierno de los Estados Unidos necesitaba saber su nombre de soltera para revisar un boleto de avión y por qué el FBI estaba vigilándola para saber con quién se reunía, a dónde volaba, qué investigaba? Porque pues era un espionaje, era un seguimiento intencional, muy puntual contra esta periodista que reabrió todo el caso Epstein y todo eso, amigos, ocurrió semanas antes de que Epstein apareciera desvivido en su celda. ¿Ustedes creen que es coincidencia? A ver, hay esta acusación que publica el medio que les estaba yo comentando, que es este de Oklahoman, en donde, bueno, pues se dice, a ver, hay una mujer que fue abusada, denuncia y días después de que denuncia que abusaron de ella Jeffrey Epstein y Donald Trump, pues aparece sin vida. Luego esta reportera destapa el caso Epstein y todo este cochinero. Mágicamente amanece un día desvivido también Jeffrey Epstein
y Julie estaba siendo investigada, estaba siendo espiada por el FBI. Ella lo denuncia por eso en su tweet, ahí lo tienen. Dice, alguien del Departamento de Justicia me puede explicar por qué mis boletos de avión de julio del 2019 están dentro de los archivos del caso Epstein. ¿Por qué estaban monitoreando mis movimientos? ¿Qué justifica que su nombre aparezca en la citación del gran jurado? ¿Se les olvidó? Hasta para espiar son malos. No hay una respuesta. No hay, amigos, una justificación válida para que el gobierno de los Estados Unidos espíe a periodistas de investigación por hacer su trabajo. A ver, la única razón es que a menos que estén destapando algo que involucre al presidente de los Estados Unidos. Y ese es el punto. Trump tenía todos los motivos del mundo para silenciar a Julie K. Brown. Díganme ustedes en el chat cuáles son sus conclusiones sobre la mujer que apareció sin vida en Oklahoma, sobre la muerte, dicen que él mismo se desvivió, de Jeffrey Epstein, yo lo dudo mucho, pero y al mismo tiempo el espionaje a la reportera, que son casos muy delicados de cómo se ha exhibido ya el tema de los correos electrónicos, estos correos electrónicos pues recién revelados donde fiscales federales discuten una foto de Donald Trump con Ghislaine Maxwell que fue encontrada en el celular precisamente de Steve Bannon. Bannon, para los que sean nuevos aquí en el canal, pues fue un operador político de Donald Trump, es uno de los hombres más cercanos y es una imagen que fue detectada durante una revisión forense en su iPhone y adivinen qué, resulta que la foto estaba completamente censurada. Se las puse yo por aquí también. Esa es la foto a la que me refiero. Esa es la censura. Si ustedes ven en el recuadro negro, ahí le censuran por completo a la foto de Donald Trump, que es esa foto que ustedes ven ahí. La pregunta es, ¿por qué el Departamento de Justicia censura la foto que iba en ese lugar en donde aparecía Donald Trump con Ghislaine Maxwell? ¿Por qué un documento oficial sobre una red de trata necesita ocultar la imagen del presidente de los Estados Unidos con la que reclutaba a los menores? Esa era la reclutadora con la que está ya abrazadito Donald Trump. ¿Qué es lo que no quieren que veamos? Y bueno, eso es lo que denunció en su momento la reportera Julie Brown, que desde el 2018 pues viene narrando paso a paso cómo Epstein obtuvo el acuerdo de no procesamiento más escandaloso de la historia de la justicia estadounidense, que es un trato que, por cierto, lo firmó Alex Acosta, que es el fiscal del sur de Florida del 2017, fiscal estrella de Donald Trump, que luego se convirtió en el secretario de Trabajo de Trump, lo premiaron, todo el mundo fingió que eso era normal, pero Brown publica precisamente varias historias con títulos fuertísimos, como un futuro miembro del gabinete de Trump le dio a un abusador, a un depredador, una serie de tratos privilegiados para que pues no tocara la justicia, ¿no? Y la policía intentó encarcelar a Epstein, pero quienes lo cubrieron fueron los fiscales de Donald Trump. Y yo creo que ahora entendemos, amigos, por qué el Departamento de Justicia tenía en la mira a esta reportera, porque esto va mucho más allá de un par de reportajes. Lo que vimos de Julie, que es una mujer que entrevistó a más de 100 víctimas, que documentó detalle a detalle el funcionamiento de la red, que encima si lo ligamos con estas acusaciones que ya están confirmando o replicando muchos medios como de Oklahoma, en donde pues se le atribuye la muerte de una de las víctimas días después de que denunciara que había sido abusada por el presidente de los Estados Unidos y el difunto Jeffrey Epstein. Bueno, pues es una acusación gravísima. Acuérdense que Epstein usaba agencias de modelos precisamente como fachadas para atraer a mujeres menores de edad. No es algo que nosotros digamos, incluso lo confirmó en su momento su contadora, lo hizo bajo juramento en una declaración legal, que es una mujer que aseguró que Epstein pues quería que sus agencias de modelo funcionaran precisamente, dice, igualita a la de Donald Trump. Ojo, o sea, de alguna manera Epstein copiaba el modelo de agencias de decanes como los que tenía Donald Trump. La pregunta es, si esto es lo que se descubrió de Jeffrey Epstein, habría que investigar las agencias de Donald Trump, porque al final usó esa referencia para montar toda su red. Acuérdense también
que usaban estas visas, estos sistemas de visados, los H1B, pues para atraer precisamente modelos de Europa del Este principalmente, y pues con esto Trump habría precisamente logrado que su ahora esposa y primera dama pues tuviera papeles en los Estados Unidos. Es una hipocresía, amigos, pues que no tiene límites. Y mientras pues esta reportera Julie Brown estaba sacando a la luz estos detalles, mientras las víctimas por fin veían una mínima posibilidad de justicia, pues el gobierno de Trump la estaba espiando. Ahora sabemos que estaba monitoreando seguramente sus llamadas, sus vuelos, sus conversaciones, sus reuniones. Y por eso ahora los demócratas en el comité en el comité de supervisión de la Cámara del Congreso de los Estados Unidos, pues están exigiendo precisamente una respuesta a este espionaje a reporteros. Ahora quieren saber por qué los datos personales de una periodista que reveló todo esto están en los archivos Epstein. Y solo estamos hablando de los datos públicos. Que no les quede duda, amigos, de que esto no es un accidente, ¿eh? No es que se les olvidara borrar esto. Esto es un mensaje para el resto del periodismo en los Estados Unidos y en el mundo. Cuidado con hablar de los archivos Epstein. Cuidado porque te vamos a espiar. Y eso no es todo. Julie también encontró correos electrónicos entre fiscales que discutían un bombazo, que es que los registros de vuelo pues muestran que Trump viajó precisamente en el avión de Jeffrey Epstein muchas, pero muchas veces más de las que se habían reportado, por muchos años, años en los que se cometieron precisamente estos abusos por los que hoy Ghislaine Maxwell está condenada. Así que si Trump me insiste en que no tiene nada que ver, pues esos registros dicen otra cosa, esos tienen otra historia. Y por si les queda duda de lo desesperado que está Trump en estos momentos, pues acaba de publicar una rabieta en su red social en donde se está quejando literalmente del Departamento de Justicia porque dice que el Departamento de Justicia está gastando mucho tiempo en investigar a Epstein y lo llama como una cacería de brujas inspirada para los demócratas. O sea, él quiere que le den carpetazo, que se cambie el título y que ya se empiece a hablar de otra cosa, ¿no? Ahora pues está acusando a otros de lo que él mismo se quejaba cuando no llegaba a la presidencia. Y encima pues está revictimizando a las sobrevivientes con sus propias palabras, sin un ápice de empatía, como si se tratara de una molestia que él quiere borrar del mapa, porque por supuesto, si ustedes ven el caso que yo les mostré del Oklahoma, pero también está el caso de Maria Farmer, que es la primera mujer que denunció a Jeffrey Epstein ante el FBI en 1996, que fue ignorada, fue desacreditada, fue amenazada. Su denuncia pues se quedó ahí en un archivo por 25 años y hoy por fin reaparecen esos registros con estos documentos liberados y María ya sale a declarar que Epstein y Maxwell pues intentaron abusar de ella y que Maxwell participaba activamente en los abusos, que era precisamente ella quien actuaba como esta especie de figura maternal para ganarse la confianza de las niñas, y así es como las introducía a esta red. Después de que se conocieran estos detalles, pues ahora sabemos que hubo una denuncia mucho más grave que esa, no de una niña de la que intentaron aprovecharse, sino de una de la que sí se aprovechó Donald Trump y Jeffrey Epstein, según The Oklahoman, y que tuvo el coraje de ir a denunciarlos. Y adivinen qué pasó días después de que los denunció. Pues la desvivieron y ahora salen a decir que fue un suicidio, y el Departamento de Justicia, en lugar de investigar, pues dice que son acusaciones falsas en contra del presidente de los Estados Unidos, que no sería capaz ni de matar a una mosca. Así las cosas en Trumplandia, mis queridos amigos. Raquel Campos dice, eso es lo único, no sabíamos que habría hecho este tipo. ¿Qué carajos esperan para actuar las autoridades de Estados Unidos? Nunca se vio antes un gobierno tan corrupto. Así es, Raquel. Y miren, repito, no es un invento mío. Vayan ustedes a leer la nota del de Oklahoma. Ahí está el título, ahí está una de las partes, ahí está el párrafo central en donde dice que esta jovencita de 19 años tuvo el valor de ir a denunciar pues que abusaron de ella Jeffrey Epstein. Ahí pueden ustedes ver como dice, ¿no? Dice que fue raped by Epstein and Donald Trump. Ahí pueden ustedes ver cómo dice, pues que fue abusada precisamente por ellos, y bueno, pues que días después amaneció sin vida.
pero misteriosamente las autoridades dicen pues, que son cosas que pasan, que se le cayó la cabeza, que fue suicidio, ¿no? ¿Cómo puede amanecer un día esta mujer sin cabeza y decir, no, es que se dio un balazo y se le cayó la cabeza, ¿no? Una falta de respeto total a las víctimas. Hola, saludos desde Argentina, Fofi. Fausto dice, saludos desde Jalisco, México, aquí desde Autlán. Yo tampoco creo, por supuesto, en que alguien se haya desvivido, ni siquiera Jeffrey Epstein. Es más, yo para acabar pronto ni siquiera creo que el tipo esté muerto. Ese está allá en Tel Aviv o en algún lugar. Con toda la información que tenían, ¿ustedes creen que fue tan torpe como para no decir, hey, si un día me pasa algo, van a sacar una copia de todos los archivos a alguien que dejé allá en otro lado del mundo? Pues había copias de seguridad. O sea, no me la creo. Dice Jarocho, habla de los impuestos, de que el año pasado no nos dieron nuestros refunds para todos los latinos. No, y hablábamos esta mañana precisamente sobre lo que se viene, que ahora Trump dice pues que van a dar estos famosos cheques que no son más que los refunds estos de las devoluciones de impuestos que te dan, que en tiempos de Biden pues era alrededor, rondaba en promedio en 3,100 y este año 2026 van a estar en $2,000, ¿no? Pero con gusto andamos más en ese tema, mi querido amigo. Deno Castillo dice saludos desde Desmonta, Saint Petersburg o Petersburgo. Es más, a Clinton le limpiaron la imagen, pero no solo es Epstein, sino también es Didi Trump, que estaba metido con estos dos tipos. De Trump, que estaba, dice nuestro amigo, metido con Didi y Epstein. Cierto, tenía que tener algún seguro, Víctor. Por supuesto, digo. ¿Ustedes creen que la única copia que existe de todo esto la tiene el FBI? Y que este tipo tan inteligente no dijo, a ver, voy a hacer una copia de seguridad porque con esto embarro a todo mundo y más si un día me meten a la cárcel, pues, hey, a mí me pasa algo y cuidadito, ¿eh? Entonces, no, mira, te vamos a dar una salida digna. Yo no me la creo, ¿eh? Oigan amigos, hay 3 notas del día en México que yo creo que deberían de ser los titulares en toda la prensa nacional, porque me parecen de mucha trascendencia. Por alguna razón, en la mayoría de los medios no lo están mencionando, pero se los dejo como lectura recomendada justo aquí encima de estas notas que estábamos viendo hace unos momentos. Les voy a poner las notas que trae hoy el periódico La Jornada, que son por demás trascendentes porque estamos hablando de un golpe seco, un golpe frontal sin aviso a uno de los brazos más activos del crimen organizado en México. Es un hombre que está en esta operación cada vez más fuerte y bueno, pues es uno de los logros más del secretario de Seguridad Pública de Omar García Harfuch, el mismo que sobrevivió, para los que no nos sigan desde México, pues este hombre sobrevivió a un atentado brutal en pleno Paseo de la Reforma, que pues Paseo de la Reforma es uno de los calles más transitadas de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí balacearon su camioneta, que afortunadamente pues estaba blindada y pues se salvó gracias a eso y por supuesto también al trabajo de sus escoltas y de su seguridad. Pero bueno, ese es el mismo García Harfuch que hoy está dando estas 3 notas para cerrar el año. Se las estoy poniendo aquí fresquecitas, recién salidas del comal, pues las cubre La Jornada muy bien, ahí las pueden ustedes ver. Bueno, desde entonces, por cierto, déjenme decirles que se sabe que García Harfuch utiliza un chaleco antibalas, incluso cuando está entre sus propios aliados en eventos públicos, por buenas razones, obviamente, y hoy se está colocando en el centro del tablero como la única persona que de verdad está metiendo las manos, la cabeza, los dientes en el tema de la seguridad nacional, sin quitarle el mérito, por supuesto, a la Marina, al Ejército y a todo el comité de seguridad que conforma esta estrategia. Pero lo que se está viendo esta semana pues es una sacudida brutal. A ver, miren, comenzamos con lo que estamos viendo ahí en pantalla, que es lo que sucedió en Tabasco. Lo trae hoy La Jornada como titular, porque esto es un golpazo. Fue un operativo muy elaborado de inteligencia, construido con semanas de trabajo previo. Se habla de inteligencia de gabinete, de inteligencia de campo y, por supuesto,
enfocado en un operador regional que hoy sabemos que controlaba flujos logísticos y financieros. Fíjense nada más en Macuspana y en todos los municipios colindantes. Es un despliegue, pues, que según nos informa hoy el periódico La Jornada, con fuentes oficiales, pues habría involucrado de manera coordinada lo que tiene que ver con la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y también la Fiscalía Estatal de Tabasco, algo que no se activa por objetivos menores. Imagínense el tamaño de este grupo delictivo para que todas estas agencias de seguridad intervinieran al mismo tiempo. Ya se habla de 3 líderes, 3 cabecillas detenidos, uno de ellos pues identificado ya por las autoridades como generador prioritario de violencia en la región. Aseguraron junto con eso ya 60 dosis de sustancias ilícitas listas para la distribución inmediata, que bueno, lo de menos son esas sustancias, esos 60 paquetes, porque no suena mucho, sino la red. Se descubrió también ahí teléfonos, documentación, vínculos operativos que ahora pues ya formarían parte de una carpeta federal. Y como lo que son las cosas, por eso se le llama delincuencia organizada, porque cuando le jalas la primera hebra al telar, pues se viene todo en cascada, porque repito, esa detención puede parecer poco volumen, ¿no? Pero aquí el valor no está nada más en esas 6 dosis, sino que a partir de esas detenciones comenzaron a cantar sus mejores éxitos y ahora ya se ha logrado desmantelar una operación mayor de este operativo que no se dedicaba solamente al menudeo, lo que hacían era coordinar, almacenar temporalmente y ya de ahí trasladar pues estas sustancias al resto del país con destino a Estados Unidos. Podríamos decir que se trata de nodos, porque cuando cae un nodo, por ponérselos de alguna manera, pues se interrumpe una ruta completa. Yo creo que no tendría mucha lógica decir que funciona de una manera muy similar que una ruta de suministro global. Ahora que estos cárteles no pueden usar a la Macuspana como uno de sus puntos estratégicos por conexión carretera con el centro y sureste del país, pues están metidos en un problema, porque al meterse la Marina, al meterse Harfuch, al meterse el ejército mexicano y cercar ya la Macuspana, pues queda interrumpido el flujo de las rutas que de alguna manera iban a parar hasta Estados Unidos. Y este golpe, amigos, no viene solamente en Tabasco. Forma parte, repito, de una ofensiva mucho más amplia, de una cadenita, de una operación fronteriza, donde ya se habla de cifras que no dejan lugar a dudas de la magnitud de todo esto. En Culiacán, por ejemplo, si ustedes se fijan en las fuentes primarias, pues hoy también se inhabilitó. Se habla de un laboratorio clandestino con 400 litros de huachicol, 295 kilos de sustancias químicas, 4 reactores de síntesis orgánica, imagínense ustedes, 4 condensadores, 7 tanques de gas LP, y es por supuesto una afectación económica que ya el gobierno federal dijo que, ¿saben ustedes a cuánto equivale este negocito que les tiraron nada más ahí en ese punto? 1,511 millones de pesos. Imagínense ustedes, si tener hoy en día 1 millón de pesos es una cosa astronómica, ahora imagínense 1,511 millones de pesos, que es la estimación mediática. Bueno, pues es un cálculo técnico ya basado en... ¿De dónde sale esa cifra, Víctor? Bueno, sale en la capacidad de producción que se dice que tenían estos laboratorios, donde también manejaban el negocio del huachicol, hacían sus ciclos de distribución, y a eso súmenle lo asegurado en otros estados de la República en esta misma operación. ¿Ven cómo lo que sucede cuando les digo le jalan la hebra al telar y empiezan a cantar sus mejores éxitos y salen más detenciones? Pues ahí les va, ahí está la hebra del telar. Ya se habla de otra detención hoy de 800 kilos adicionales de sustancias nada más en Baja California. Ojo, acuérdense, ya llevamos aquí Tabasco, llevamos Sinaloa. Ahora vámonos a Baja California, decenas de armas, miles de cartuchos, vehículos inclusive blindados, inmuebles, chalecos antibalas, casas de seguridad,
desde que se hizo esta primera detención hace unas horas, pues siguen acumulándose cifras de la magnitud de esta cadena. Fíjense, otro dato importante aquí. ¿Saben ustedes cuáles son las cifras acumuladas con las que se está cerrando ya este año en este operativo? 10.361 personas detenidas, 7.574 armas de fuego. Esta cifra que les voy a dar es impresionante. 1.278.708 cartuchos de percusión, 34.264 cargadores, 6.084 vehículos, 1.216 casas de seguridad, inmuebles asegurados. Eso, amigos, es un golpazo porque estamos hablando de un tema que casi nadie quiere tocar, que es el tema del dinero, que es demasiado, ¿no? Todo ese mercado, y yo creo que volvemos a insistir y a poner el dedo en la llaga, porque no se sostiene sin el sistema financiero internacional. Y yo creo que aquí es de obligada reflexión sacar el tema de la Casa Blanca, porque datos del mismo Government Accountability Office, del GAO, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que nosotros lo decíamos ya el otro día, si mal no recuerdo, ellos ya estimaron las operaciones de estos cárteles entre 18,000 hasta 39,000 millones de dólares por año. Imagínense ustedes, 39,000 millones de dólares por año de lo que se mandan en ganancias, más lo que los verdaderos capos en Estados Unidos pues se quedan. Por supuesto que es una cantidad monumental y la pregunta es cómo se mueve todo eso, porque 39,000 millones de dólares ya se sale de la narrativa que nos venden de, pues es que los paisanos van a cobrar las remesas y prestan su nombre, o que en los carros cruzando la frontera se echan en la cartera $1,000. ¿Cuándo terminas de mover así 39,000 millones de dólares? A ver, no lo mandan en cajas de huevo al Calvario. La única manera de mover de Estados Unidos a México 39,000 millones de dólares para los cárteles, pues son con sus propios bancos estadounidenses, con inmobiliarias, con empresas fachadas muy respetables en Estados Unidos, con fondos de inversión súper respetables también, pero pues que el dinero para ellos no tiene color, no tiene olor. Muchas veces, pues estas personas no necesitan identificarse cuál es el beneficiario final. El mismo Departamento del Tesoro ya ha salido a reconocer que al menos el 1% del dinero ilícito global es incautado. O sea, ellos incautan el 1% del dinero ilícito. La pregunta es, ¿y el otro 98%? Pues se vuelve lícito y cuando lo meten a cuentas de bancos respetables como JP Morgan. ¿Por qué hablo de JP Morgan? Bueno, porque se me ocurre en estos momentos traerles a colación el caso Epstein, en donde Jeffrey Epstein movía mucho de su dinero en JP Morgan y a pesar de que ya estaba bajo investigación del FBI, ellos no se negaban a recibir su dinero. ¿Ustedes creen que van a ser una excepción tratándose de esto? Pero hablemos de casos muy concretos. Lo de JP Morgan, de pronto recordando el caso Epstein, pero yo sí les puedo decir de un banco muy concreto que ha sido acusado incluso en Estados Unidos. HSBC. A HSBC, acuerden ustedes que lo multaron con 1.900 millones de dólares por facilitar precisamente el lavado de dinero vinculado a organizaciones criminales. ¿Qué hizo HSBC? Pues no hay problema, te lo pago. ¿Cuánto me dijiste? 1.900 millones. Pásame mi cartera, quédate con el cambio. Porque pues para la cantidad astronómica que se quedan. Y el mensaje, por supuesto, es clarísimo. HSBC sigue funcionando. A lo mejor muchos de los que me ven tienen cuenta en HSBC y no sabían esto, pero el sistema pues castiga con multas. ¿A cuántos ejecutivos de HSBC creen ustedes que metieron a la cárcel? Pues a ninguno. Y el mismo Harfuch lo dijo, esta detención es parte de una estrategia que viene de hace mucho tiempo y que ahora con estos trabajos de inteligencia de campo, de escritorio, de información, pues que además requiere mucha coordinación, coordinación que no veíamos en otros años y que ahora, bueno, pues ya les está pisando los talones. Hoy ya se están viendo resultados concretos, me parece que hoy tenemos 3 muy concretos, no solamente el caso de Tabasco, vemos cómo hay otros casos como el de Culiacán, donde se desmantelaron estos laboratorios, estas bodegas también de Huachicol,
incluso, repito, reactores químicos, condensadores industriales. Fíjense ustedes la magnitud de este tipo de operaciones. 1.500 millones de pesos era lo que movían aquí nada más en estos laboratorios incautados. 1.500 millones. Y eso es lo que se movía ahí, más lo que se mueve y aún sigue funcionando. Porque hay que decirlo, las cosas como son. Durante muchísimo tiempo todo el enfoque de seguridad pues fue más político que estratégico. Muchos discursos, muchas fotografías con uniformes, muchos montajes de los montajes que incluso para eso tenían a su conductor favorito de Televisa dedicado a montar este tipo de historias porque no eran detenciones de verdad, pero hoy hay cifras oficiales que están contando otra historia, nada más que fíjense en lo que va del año, ya se han detenido, según datos que trae hoy la jornada, más de 10,000 personas, les decía yo, relacionados con estas estructuras criminales de alto poder, ¿no? El aseguramiento de más de 7,000 armas de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el problema está resuelto, por supuesto que no. O sea, yo no les voy a decir que ya se acabó 2016, pues 2025, perdón, pues ya se resolvió el problema de la seguridad. Pues por supuesto que no. Digo, alguien que ya estuvo en la calle, que sobrevivió a un intento de asesinato, que no salió de una oficina con aire acondicionado ni de una embajada extranjera, pues es quien está precisamente hoy a cargo de esta estrategia de seguridad y que, bueno, pues sabe las consecuencias de la inseguridad, pues que es que estuvo a punto de morir, ¿no? A punto de ser balaceado. Y mientras, pues lo que vemos es un negocio que, por supuesto, sigue alimentándose desde el extranjero, porque estos grupos criminales, pues se mueven en dólares, no se mueven en pesos. Una nota que trae hoy la jornada también aquí, que yo se las puse, que a mí me parece que es importante mencionar, que ahí lo tienen ustedes, que el 36% de las armas que se incautan en México no se pueden rastrear. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se pueden rastrear? Bueno, pues porque en muchos casos los números de serie están borrados o porque los vendedores de armerías estadounidenses pues simplemente las hacen a prueba de rastreo, porque la documentación que se supone que tendría que servir para rastrearlas pues nunca se llenó. Y esto, amigos, es parte del problema del cáncer que están alimentando desde el otro lado de la frontera aquí en México, llenando el país con armas de alto calibre que complican más el tema de la seguridad. Imagínense, casi el 70% del arsenal recuperado viene de Estados Unidos, viene del otro lado del río. 70%, 7 de cada 10 armas vienen de Estados Unidos. El otro 30%, yo les aseguro que no viene de Estados Unidos, viene de Europa. Pero adivinen de dónde salió, de Estados Unidos para el conflicto ucraniano y de allá las revendieron a los cárteles. O sea, al final sigue teniendo el mismo origen. Armas que entraron de forma legal o antes de ser desviadas para el mercado negro vía la OTAN y terminan en las manos equivocadas en los cárteles mexicanos. Y México lamentablemente es quien lo paga con muertos. Lo paga con desplazados, lo paga con desapariciones forzadas, con zonas enteras dominadas por el miedo y aún así, pues con todo eso en contra, hay quienes están logrando dar golpes muy efectivos. Yo creo que el caso de Tabasco es apenas uno de los más visibles. No es el único. En Tecate, en Hermosillo, en Guaymas, en Piedras Negras, se están haciendo operativos ya que terminan con estos decomisos, con estos aseguramientos de vehículos, de chalecos balísticos, de armas largas, de estrellas ponchallantas para intentar pues detener los convoys de la Guardia Nacional o de la Marina para que no lleguen a sus laboratorios móviles que también montan y de casas pues que funcionan al final del día como centros de distribución. Ahora, no se trata de atrapar a un tipo con una mochila, Lo que se está haciendo pues es desarticular todas las estructuras criminales completas y se hace sin mucho show. Si ustedes se fijan, pues ni siquiera es tema de la mañanera, Hoy el tema central de la mañanera, que a mí me parece que es un tema por demás escandaloso, es el tema de la detención de este periodista veracruzano acusado por la Fiscalía de Veracruz de terrorismo, presuntamente, según lo que se sabe por los medios de comunicación. Digo, es de ver y no creer, ¿no? Lo acaba de decir la presidenta Sheinbaum hace unos momentos, que con todo gusto yo les pongo aquí el clip, porque a mí me parece que
nos sumamos a este pues desagrado, este malestar, de alguna manera reclamo de que la Fiscalía de Veracruz pues dé una explicación por qué delito se le acusa al periodista Lafita, que tiene ese alias, porque evidentemente, pues como lo dijo la presidenta Sheinbaum, no se ha usado el delito de terrorismo pues nunca en la historia de México, ¿no? O sea, les voy a poner en un momento el clip de lo que dijo la presidenta Sheinbaum hace apenas una hora. ¿Y a qué voy con esto, amigos? Pues que ese es el titular del día. O sea, al final, y es la conclusión a la que quiero llegar antes de pasar al otro tema, pues es que no se está posicionando esto como titular del día, que a mí me parece que debería también de ser uno de los principales titulares. ¿Por qué? Pues porque no se trata de montar show mediático. A diferencia de lo que vimos anteriormente, hoy se trata simplemente pues, de combatir al crimen organizado y ya. Esto no es dar circo, es dar al final del día un resultado concreto pues, que se está haciendo. ¿Qué dijo, por cierto, la presidenta Sheinbaum del caso Veracruz? Pues también tenemos las declaraciones que hizo la presidenta. Óptica de la inversión. Yo diría 3 temas, ¿no? El primero, no sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo, y en todo caso tendría que explicarlo la Fiscalía de Veracruz, porque no ha habido una acusación por terrorismo en México, yo creo que nunca. Entonces, tiene que explicar la Fiscalía por qué usa este delito. Segundo, libertad de expresión por encima de todo. La libertad de expresión. Y tercero, si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea, un delito probado, real, pues en todo caso tiene que explicarlo también la Fiscalía, que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo. Entonces, pienso yo que la Fiscalía de Veracruz tiene que aclarar, primero, por qué usa este delito, que nunca se ha usado en México. Segundo, garantizar la libertad de expresión por encima de todo. Y tercero, si esta persona está detenida por algún delito que cometió, pues tiene que aclararlo también la Fiscalía. Entonces, no escuché la declaración de la gobernadora, estuvo en contacto con ella la secretaria de Gobernación, y pues estamos esperando a que la Fiscalía de Veracruz pueda dar más información sobre este caso. Es un tema gravísimo, por demás preocupante, ¿no? Que se encierre a un reportero y que se le acuse de terrorismo, que en México ese delito, ¿cuándo? Como dijo la presidenta. Y a ver, aquí hay más de un chismoso, ¿eh? Y perdón, pero yo no creo que en este caso estemos hablando de un rumor nada más. ¿Por qué les digo que hay más de un chismoso? Porque yo leía las declaraciones de este fin de semana de las autoridades veracruzanas jurando y perjurando que al reportero Lafita no se le había encerrado por terrorismo. Hoy sale la presidenta Sheinbaum a decir, la presidenta Sheinbaum dice, la fiscalía tiene que explicar por qué se le acusa de terrorismo. ¿Qué quiere decir? Que la acusación sí existe. Que seguramente la presidenta Sheinbaum recibió una tarjeta informativa de primera mano en donde pudo confirmar que al reportero Lafita sí se le está acusando de terrorismo y que es la fiscalía quien está imputando esta acusación, y por eso dice, le jala las orejas a una fiscalía que recién se estrena, por cierto, porque pues se acaba de ir hace unas semanas la anterior fiscal de Veracruz, y bueno, pues ahora tendrá que dar esta explicación la nueva fiscalía, que a mí me parece que de entrada pues ya inicia actividades con el pie izquierdo. No se le había visto a la presidenta Sheinbaum jalarle así las orejas a una fiscalía en un punto en donde hoy dice la presidenta, esta línea no me la cruzas. Ahora, ¿quién le dijo a la fiscalía de Veracruz que cruzara esa línea? ¿Por qué a este reportero se le acusa de este delito? ¿Era un reportero crítico del gobierno estatal? Esas son las preguntas que habrá que estar formulando y habrá que estar pendiente a cuál es la declaración de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
de mi tierra porque me parece que es gravísimo si se llega a confirmar esta información. Así que vamos a estar muy pendientes de las respuestas que dé la Fiscalía a lo que ya exigió la presidenta Sheinbaum. Exigió que puntualmente pues se dé una explicación, y a mí me parece perfectísimo de verdad que haya dejado en la mañanera la presidenta esta línea de, hey, esta línea no me la cruzas, esta línea ni se te ocurra cruzarla. ¿Cómo va a ser? Digo, genera indignación. ¿Ustedes saben cuántos casos hay pendientes de resolver en Veracruz como para que el tema sea este? ¿Qué dicen nuestros amigos en el chat? Dice, hola, Alberta dice, hola Víctor y Alba, todo el equipo de Mexican Family, saludos. Muy correcto, dice Ismael. En México la ley nos da la libertad de expresión. Este tipo de cosas son precisamente, si ustedes se fijan, de qué es de lo que se le ha acusado a Donald Trump y de qué hemos gastado tanto tiempo en este programa explicando cómo Trump utiliza la figura del terrorismo como un arma de represión política. Esa es la razón por la que se denominó a los cárteles mexicanos en Estados Unidos como terroristas. Imagínense que en México ni siquiera los cárteles los denominamos como grupos terroristas. Pues hacerlo un reportero, ¿qué tamaño? Acuérdense que un terrorismo es un acto que no puedo ni siquiera repetir. Tan grave es que si repetimos mucho esta palabra en la transmisión, nos tiran el streaming porque es una palabra muy delicada. Se tiene que censurar en las redes sociales, pues es delicadísima. ¿Qué tipo de actos contemplan esto? Bueno, actos que son tendientes a deponer a un gobierno para instaurar, no nada más deponer a un gobierno, deponer a un gobierno para instaurar un régimen con ideologías o perseguir a alguien por ideologías religiosas, extremistas o políticas para imponerse por medio de la fuerza. O sea, no nada más es el tema de generar violencia, ¿no? Generar violencia con un teclado, con una pluma, me parece que un ciudadano común no puede fácilmente ser imputado de un delito así, ni aunque quiera, vaya. Hoy se le vio a la presidenta Sheinbaum molesta, Ahí sí yo creo que dijo, esa raya no me la crucen. Le ha puesto mucho ojo últimamente a Veracruz la presidenta Sheinbaum, y no para bien. Arturo Salinas dice, saludos desde Coahuila, México. Pedro dice, lo dicen quien sigue el cencerro que lleva Trump. Dice, lo dice quien sigue el cencerro que lleva Trump. Pues sí, yo, mi querido Pedro, por eso digo, hemos criticado mucho cuando Trump utiliza este tipo de denominación que México acertadamente ha negado, porque, repito, o sea, uno puede decir, claro que sí lo es, porque generan violencia. Un generador de violencia per se no puede ser catalogado como uno de estos terroristas. Ustedes saben cuál es la palabra completa, no la voy a repetir de nuevo, porque debe de cumplir ciertas características. Por ejemplo, miren, ni siquiera se puede decir bien, pero la yihad allá en Medio Oriente, ustedes saben cuál es el nombre completo, bueno, ellos sí han sido catalogados como tal, pero imagínense el tipo de acciones que deben de alcanzar, ¿no? Al Qaeda, por ejemplo, 9/11, ese tipo de cosas, ¿no? Que son extremas. En México la verdad es más fuerte que la realidad. El periodista sabe algo que incomoda a la nueva Procuraduría de Seguridad, dice Carlos Velasco. Bueno, afortunadamente tenemos instituciones, y más allá de las instituciones, que bueno, lamentablemente es una institución quien acusa al periodista, ¿verdad? Pero tenemos otra institución que ha hablado hoy, hace unas horas, que es el Ejecutivo, nada más y nada menos que la misma presidenta Sheinbaum manoteando la mesa y diciendo, esa línea no me la cruzas, y me vas a dar explicaciones a la de ya. George rechazó las entrevistas. Jenny dijo que él estaba entregando café cuando los agentes de inmigración entraron a su casa. Llamaron después y le preguntaron, ¿descubriste lo que pasó en tu casa? Eso para mí solo. Eso no era justo. No obtuvimos respuesta a las preguntas sobre por qué los agentes federales dejaron ir a George. Luego, una semana después, usaron tácticas de tan alto riesgo para arrestarlo. Se entregó al instante. Los fiscales no pidieron detención y un juez lo mandó a casa ese día. The Times no encontró historial violento.
En la queja federal, el fiscal menciona que él supuestamente increpó a agentes de la patrulla fronteriza, pero está acusado de dañar propiedad del gobierno. Y el quid de la cuestión es la acusación de que George colisionó deliberadamente con la camioneta de la patrulla fronteriza, que se detuvo de forma que cualquier coche detrás pudiera frenar seguro. Pero esta afirmación es directamente contradicha por los propios agentes de la patrulla fronteriza que estaban en el lugar de los hechos. Y la imputación de un choque intencional no se ve claramente en el video. Las luces de freno muestran que George frena al instante en que la camioneta para. A mediados de julio, Bovino publicó este video amenazante de la redada en la casa de George, con un texto advirtiendo que enfrentarán justicia sin importar su estatus migratorio. Al día siguiente, George sabe que el gobierno federal retiró los cargos. Su caso es... Pues acaban de ver cómo agentes del gobierno estadounidense, obviamente bajo el mando del presidente Donald Trump, detonaron literalmente explosivos en una casa familiar en pleno vecindario de Huntington Park. Esto está en California, con su mamá y el niño allá adentro echándole explosivos a las casas. No en una operación contra delincuentes, no estaban rescatando rehenes o vaya, enfrentando algún cártel. Estaban buscando a un padre de familia que ni siquiera estaba en el lugar y le echaron bombazos literalmente a una casa en donde estaba la mamá con su bebé. Vamos a hablar más adelante de cómo hace unas horas, según varias notas periodísticas, ICE se metió precisamente la patrulla de agentes fronterizos a una vivienda hispana de inmigrantes que pues estaban legales, que tenían papeles y se robaron las despensas y toda la comida de la familia para Navidad. Amigos, esto es malvado. Por cierto, regresando a este tema que ustedes vieron, ¿cuál es el supuesto delito de esta persona como para que le hayan tirado explosivos en su puerta para entrar? Bueno, ya lo vieron, una semana antes él había sido detenido por un choque menor con una camioneta que no tenía, por supuesto, distintivos de la patrulla fronteriza. ¿Tú cómo vas a saber que esos que se te cierran son disque agentes de ICE? Si son vehículos sin placas, sin logotipos, bien puede ser un tipo que te quiere secuestrar. Pero bueno, dicen que él deliberadamente se le cerró. El video muestra otra cosa. Se ve claramente que fue un accidente, que él ni siquiera sabía que eran miembros de la patrulla federal. No había amenaza alguna. ¿Y cómo respondió el régimen de Trump con su Gestapo de ICE? Bueno, literalmente, amigos, responden con dinamita, ¿eh? No lo digo en sentido simbólico. Rompieron paredes, reventaron las puertas de su casa, trataron a una familia latina como si fueran pues insurgentes armados en una zona de guerra. Y esto no lo hicieron a escondidas, lo hicieron a plena luz del día. Vaya, llevaron hasta un helicóptero. Imagínense que pusieron francotiradores en las casas de los vecinos, cámaras de seguridad que captaron todo. Se ve incluso en este video que en su momento presumió Bovino en sus redes sociales. Yo recuerdo que incluso lo pasamos aquí con ustedes de lo ridículo que era este show, pero lo trágico, por supuesto, para la familia, cuando nos pintan precisamente que pues está defendiéndose un tema de seguridad nacional, pero lo peor de todo pues es que es todo lo contrario y que no es un caso aislado, ¿eh? No es un operativo que se les haya salido de control. Es un patrón, pero por supuesto también es una advertencia y es también el mensaje claro y directo del aparato represivo de Trump que pueden meterse a tu casa, dinamitarla, literalmente echarte una granada o un bombazo, sacar a la fuerza a tu familia con fuerza militar y nadie les va a poner un alto. A ver, eso pasó en Huntington Park, pero mañana puede ser cualquier otra ciudad. De hecho, les tengo más videos de lo que están haciendo después de Navidad, antes de Navidad y ahora que se viene Año Nuevo, a la fecha en que estamos transmitiendo este podcast, porque mientras está tambaleando en estos momentos el régimen de Trump con los escándalos que lo rodean con los archivos Epstein, pues más suelto trae el brazo armado del Estado. A ver, lo de hoy, amigos, no tiene que ver con leyes migratorias de seguridad, ¿eh? Es brutalidad institucionalizada. Pero claro, también es una venganza política contra las comunidades hispanas que son las más vulnerables. Es un teatro de guerra que están montando en los barrios hispanos
para distraer a los Estados Unidos de la verdadera podredumbre que existe en la Casa Blanca. Y lo más grave, pues es que lo hacen sabiendo que pueden y que nadie los va a frenar, porque ya ni siquiera le tienen miedo a las consecuencias, porque ya probaron la impunidad y les gustó. Y es como el perro que come huevo, ni aunque le cosan el hocico lo van a dejar de hacer, porque ya cruzaron esa línea y ahora pues están avanzando a toda velocidad hacia el abismo. Todo esto, amigos, está pasando mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se está revolcando en su desesperación, está intentando apagar con gasolina el incendio de su relación con Jeffrey Epstein cada vez que lo acorralan más. Hace rato en el último podcast hablábamos incluso de las pruebas que se acaban de revelar que son delicadísimas y por eso está desatando este infierno en las propias calles de los Estados Unidos a fin de año como una bestia acorralada que ya no tiene nada que perder y pues está sacando las garras del Estado y las está usando para intimidar, para humillar, para silenciar a los estadounidenses. Es un tema de crisis institucional, de lo que podríamos decir que es a todas luces un régimen autoritario que está funcionando a plena máquina. Ojo con esto, porque muchos de estos casos ocurrieron en plena Nochebuena, en Navidad, lo hicieron a propósito, como si no les alcanzara a joderte todo el año. No, se guardaron una fecha especial para Navidad. O sea, también quieren robarle la dignidad en el único momento del año en donde se supone que tendría que haber convivencia familiar, un poco de paz, un poco de esperanza, de, bueno, esperar un año mejor. Bueno, ¿quieres ver qué tan bajo puede caer un sistema? Vamos con lo que pasó con el siguiente video. Les voy a mostrar, pero déjenme darles un poco de contexto. Es un pastor de una iglesia que por su color de piel, pues lo detiene ICE a pesar de que muestra su identificación. Él no tenía cargos criminales, no estaba haciendo nada. Es más, en el video dice, a ver, yo no estoy aquí legalmente. Y el otro le dice, soy ciudadano estadounidense. Pero como era de un color de piel distinto, pues para eso les bastó a los agentes de ICE para que en su delirio de poder vean ustedes lo que hicieron, cómo lo trataron a pesar de que dice, soy pastor y además soy legal, no soy un delincuente, no tengo cargos, ya te enseñé mi ID, te demuestro que soy legal. Sí, eres legal, pero de piel oscura. Federal desestimó cargo contra streamer de TikTok. We're just standing up in the car. We are arrested. I'm an American. I'm an American. So why you take him for? Why he's gone? So how can I go? Where's your immigration documents? He doesn't work with it. Are you a U.S. citizen? When you came, you were asking Stop me talking. if I am this Stop one. talking. So We've I'm already not had this the- one. You asked me my ID and I show you my ID. I'm not this one we're looking for. So how so? Show me. Are you in this country legally? No, I'm not illegally here. Legally. Are you here legally? I'm not illegally here. He's not illegal I'm not here. illegally He's here. not, and he doesn't I'm really not- speak English. I'm not I show you my illegally here. All right, ID. we're gonna take you out of the office and we're gonna figure out who you are. Since No, you're not, sir. oh, no. Excuse me, sir. Excuse me, he's a pastor. He's a pastor. You beating a pastor. You beating a pastor. What I did? He's a pastor. You My beating an goodness. ass pastor. My goodness. James, He's a pastor. My good. He's a pastor. He's taking you, looking a pastor. He's not in this country legally, sir. He's a pastor. Not in this state. Pues hoy lo tienen. Al final ya nos queda claro que ser pastor, tener una buena reputación, pues eso no te libra del odio institucional, del racismo institucional bajo el gobierno de Donald Trump, sobre todo si eres de un color de piel diferente o si pareces hispano.
Lo detuvieron al final, después se ve como lo forcejean contra el piso, él no pone resistencia, lo suben a una camioneta y ¿saben qué pasa? Lo peor, está desaparecido, como si fuera un delincuente, como si ser de color de piel diferente, si no eres blanco, pues ya eres un delincuente. No nada más él, a pesar de que le dijo, a ver, ciudadano estadounidense, es un pastor, no está aquí legalmente. No solamente es él. Ahí vieron, por cierto, la fecha en la que esto sucedió, 24 de diciembre, que se desató un verdadero infierno navideño en Estados Unidos. Lo hicieron a propósito. No nada más es el caso del pastor en Maine. Vean ustedes este otro caso, por cierto, que les voy a mostrar, de un TikToker hispano al que le dispararon en el brazo, pues no más porque sí. Federal desestimó cargo contra streamer de TikTok baleado por agente en octubre en el sur de Los Ángeles. Ese juez dice que a Carlitos Ricardo Pérez, conocido como Richard L.A., se le negó el acceso a sus abogados mientras estaba detenido. El juez también menciona que el gobierno no cumplió con los plazos de entrega de pruebas, como las grabaciones de cámaras corporales del tiroteo. Los agentes acusaron a Pérez de embestir sus vehículos con el suyo después de que lo acorralaran, pero el video genera serias dudas sobre esas afirmaciones. Su juicio iba a empezar el martes. El juez desestimó la acusación con perjuicio, lo que significa que los fiscales no pueden volver a presentar los mismos cargos. Pero Pérez podría seguir detenido mientras avanza su caso de inmigración. Pues ahí lo ven. Inocente, pero por sus pistolas no lo van a soltar. No solamente es él. Miren, hay tantísimos videos de lo que pasó en Navidad y aguas, aguas porque se viene fin de año y estoy casi seguro de que lamentablemente se vienen sorpresas ahí porque es el patrón, lo están haciendo a propósito. Hay algunas notas periodísticas que confirman lo que yo les estoy diciendo, que a propósito incrementaron estas redadas de terror en Navidad, pues para mandar un mensaje de desatar este caos entre la comunidad hispana. No solamente en los casos que yo les he mostrado, hay nuevos videos también que están apareciendo en redes, uno muy en específico de un padre que fue detenido mientras hacía compras navideñas. ICE lo agarra, lo sube a su camioneta y lo más asqueroso, pues los agentes se roban las bolsas del supermercado. O sea, literalmente le abren los paquetes, se reparten la comida entre ellos como llenas en uniforme. Un testigo que lo único que quería era avisarle a la esposa que detuvieron al señor y no lo dejaron. O sea, literalmente. Y cuando les dijeron, hey, no te robes su comida, ¿qué dicen? Pues esa comida ya no es de él, ahora nos pertenece. Imagínense, con esa desvergüenza, ¿no? Luego, pues intentaron atropellar con su auto otro testigo. O sea, ni siquiera basta con robarte la cena navideña, también quieren callar a todo el que diga algo, como verdaderos delincuentes, viendo que se roban y mientras eso pasa, en un rincón de los Estados Unidos, en el otro rincón sale una mujer de un juzgado feliz porque por fin ganó tiempo en su proceso migratorio, le dieron un permiso para estar en los Estados Unidos, había entrado con visa, su estatus legal seguía protegido por una solicitud de asilo, pero ni bien puso un pie afuera del edificio y ya estaba ICE ahí esperándola, se la llevaron frente a su hijo para que no pasara Navidad con su familia, el niño se quedó ahí viendo cómo esposaron a su mamá, cómo la subían a una camioneta oscura. Son escenas que por supuesto no se le van a olvidar a este niño lamentablemente jamás y eso es, pues es algo que parte el alma, ¿no? Sobre todo en estas fechas en los que uno pensaría que cualquier persona con un poco de humanidad pues buscaría, digo, miren, hasta en las guerras hay treguas, en las fechas o en las festividades religiosas, hasta en las guerras donde dos naciones o ejércitos se odian, se dan treguas en estas fechas para no atacarse. Y Trump no solamente no da tregua, sino que desata un verdadero infierno justo en vísperas navideñas. Y eso es precisamente lo que buscan, pues mostrar que pueden hacerte la vida a pedazos a plena luz del día en uno de tus días más memorables o más sagrados para la comunidad hispana, donde nosotros acostumbramos pasar el tiempo en familia, festejar, reunirnos, pues ellos destrozan eso. Y por si fuera poco, pues ya tenemos a los agentes de ICE ahora revisando los buzones de las casas como espías en dictadura. Es algo que además es ilegal. Ellos no pueden buscar en los buzones porque es propiedad privada, pero ellos abren los buzones para ver
en las cartas si el nombre de la correspondencia es hispano, si tienes un nombre como López, Herrera, Pérez, qué sé yo, bueno, pues entonces ahí te van a caer por las cartas del buzón que abrieron para saber pues si se meten ilegalmente a tu casa. Digo, la pregunta es ¿qué sigue? Porque ya están cruzando una línea terrible. En Filadelfia también hay un caso en donde una mujer reconoció a un agente mientras hacía las compras navideñas. Lo único que hizo fue mirarlo, y él se le puso súper agresivo, la persiguió. Digo, ¿qué clase de estado permite que sus funcionarios actúen como mafiosos, te roben la compra del súper, se repartan tus pertenencias y digan, no, ahora nos pertenece, ¿no? Y hay más, un padre más que fue detenido en Navidad por el único delito de existir. Lo arrestaron en frente de sus hijos menores de edad. Es una de las tantas notas que reportan aquí, por eso ven que los titulares de Estados Unidos fueron ni en Navidad se detienen, porque pues todos estos casos que no acabaríamos, yo creo que podríamos hacer un video completo solamente de detenciones navideñas, porque fue sistemático, se ve que tenían una orden para hacer esto, una verdadera tortura emocional. A los niños pues los liberaron después, pero ¿quién creen ustedes que les va a borrar ese trauma? ¿Quién les devuelve el momento en el que vieron a su papá arrastrado como un animal cuando estaban comprando la cena navideña y los niños no pudieron hacer nada? Y lo más podrido pues es que ICE justifica la detención diciendo que la familia estaba manejando muy cerca de los agentes. O sea, los culpables ahora resulta que son los niños. Así se blanquea la represión. Y mientras, pues estamos viendo cómo esta represión sistemática crece, pues en un intento desesperado de que se cambie el tema de la conversación de Donald Trump y su pasado con Jeffrey Epstein. Y yo se los decía el otro día, mientras más se destapen este tipo de documentos, pues obviamente más va a incrementar la violencia y el caos en Estados Unidos, pues para que no hablemos de lo que realmente importa y cambiemos un poco el centro de atención. Por supuesto que vamos a hablar de ambas cosas, no nada más de una. De esto que hay que decirlo es deplorable, es ilegal, es criminal, pero está sucediendo. Dice Juan Márquez, el pelón de Stephen Miller los trae al puro pedo a los marranos verdes. Sí. Hace rato, por cierto, que no reportamos nada del pelón de Stephen Miller, bien lo dice Juan Márquez, pero por supuesto que es uno de los artífices de estas políticas racistas, uno de los principales asesores de Donald Trump, o desasesores, mejor debería decir. Daniela dice, ojalá les llegue la justicia divina por la cantidad de sufrimiento que están causando. Pues si no es la justicia divina, ya no sé cuál justicia les ha de llegar, porque la justicia del Departamento de Justicia, olvídense, eso es un verdadero chiste. Gerard Villar dice, increíble que aún aguanten este tipejo en la Casa Blanca, pronto caerá con todas las de la ley. Un saludo y bendiciones desde Girona, Costa Brava, España. Saludos hasta la bellísima Girona. ¿Qué forma de comenzar la semana la de Donald Trump, que acaba de quedar exhibido hasta por su propio gabinete, por su propia gente? Vimos en la televisión pública, en cadena nacional en los Estados Unidos, como el presidente de Estados Unidos, que nunca acepta un error, que vende, por cierto, no solamente espejitos como milagro económico, sino que ahora también vende monedas del águila a 90% de descuento, vamos a hablar de eso en un momento, ofertón navideño para hacerse más rico. Bueno, pues ha vendido este esquema de hacer grande a Estados Unidos, otra vez basado en su esquema de aranceles, de un patrioterismo que por supuesto es falso, y acaba de ser desmentido en cadena nacional por su propio equipo económico, entre ellos Scott Bessent, y lo peor de todo, amigos, es que ni siquiera se dieron cuenta de que se estaban echando la soga al cuello, y fue como ver literalmente un mago revelando el truco por accidente en plena función. Recuerdan, por cierto, antes de comenzar, que les dije que ahora está más preocupado en vender ya no espejitos, moneditas del águila con 90% de descuento, y ahora tiene a su secretario del Tesoro en los Estados Unidos, en lugar de preocuparse por fortalecer a la economía estadounidense, que está hecho un desastre, pues está más preocupado tratando de convencer a la gente de que le compren las moneditas a Donald Trump.
Óptica de la inversión, la moneda Eagle, avalada por Trump, es notable por su rareza, su significado histórico y el gran interés que despierta en el mercado. Los coleccionables como este, altamente certificados y limitados en su emisión, tienen un historial de apreciación con el tiempo, especialmente si tienen significado cultural y político. Las oportunidades como el descuento del 90% en las festividades lo hacen accesible a más estadounidenses, ofreciendo la oportunidad de poseer un activo tangible con valor histórico y potencial financiero. Para quienes comprenden su relevancia y están atentos a las dinámicas del mercado, la moneda ofrece una forma única de ser parte de la historia de Estados Unidos, al mismo tiempo que se conserva su valor. De verdad es increíble, ¿no? ¿Está cansado de que su dinero no le rinda? ¿Cansado de las estafas? Llame ya a la moneda del águila Donald Trump, 90% de descuento. Aplican restricciones. De verdad, amigos, es increíble en lo que se está convirtiendo en estos momentos el gobierno de los Estados Unidos. Una corrupción rampante, una promoción de estafas piramidales y bueno, pues ahora, por cierto, salen a aceptar, aparte de promover esta moneda de la aguilita de Donald Trump, pues que esos famosos chequezotes que iba a entregar Trump con todo el dineral que supuestamente está recaudando, que vienen barcos completos llenos de dinero de China y de Rusia y de México y de Canadá, y que cada vez que ven un buque de eso dicen, no mames, ¿dónde vamos a meter todo ese dinero si aquí ya ni cabe? Bueno, denle cheques a la gente, repártanlos porque ya no sabemos qué hacer con tanto dinero de los aranceles. Pues una farsa. Ningún país del mundo está mandando dinero a Estados Unidos. Pues la economía no funciona así. Hemos explicado mucho que los aranceles terminan siendo un impuesto pues al contribuyente estadounidense, a todo lo que compra. Todo lo que compre, si está hecho de China, de México, de todo el mundo, pues paga un impuesto adicional que se va a las arcas de Trump. Que dice que, pues mira, qué ofertón, te quité $10,000 de mis aranceles en el año y te voy a regresar 2,000 en forma de cheque. Pues ahora sí que es de a kilo, pero te la deja en medio, ¿no? Ahora salen a explicar, por cierto, que esos famosos cheques pues van a ser mucho más pequeños de los cheques que daba Biden, que no tenía aranceles. Y miren que Biden pues ya era un presidente innombrable, pero ahora ya lo superó Trump. Les vamos a explicar en un momento cómo llegamos a esta joya de momento, porque para entender el nivel del circo que está manejando Trump con su equipo económico, como siempre déjenme mostrarles algunas lecturas sugeridas, si ustedes quieren saber más de lo que vamos a hablar y por supuesto corroborar las fuentes periodísticas de todo esto, pues yo creo que hay que echarle un ojo a las declaraciones de Scott Bessent, que además de promover estas estafas piramidales, sale Myron, que es el gobernador de la Fed, de la Reserva Federal, uno de los gobernadores, pero vamos a comenzar con lo que dijo Scott Bessent en esa parte de la entrevista que ustedes vieron. Más allá de lo de la monedita, ahora anda de vocero económico del trumpismo, versión 2025, salió a decir que gracias a la Big Beautiful Bill, a la hermosa ley que pues Trump impuso a los estadounidenses, pues van a recibir entre 100,000 y 150,000 millones de dólares en reembolsos fiscales durante el primer trimestre del año. Bueno, hasta ahí todo suena bien. Poco creíble, porque imagínense que yo te dijera, oye, te vamos a dar 150,000 millones de dólares en reembolsos. Tú dirías, puta, pues ya la hice, ¿no? Bueno, suena bonito, nada más que cuando distribuyes esta cantidad entre el número de estadounidenses, que además dice que son los reembolsos fiscales durante el primer trimestre del año, pues según él eso va a equivaler, ¿cuánto nos toca por piocha? $1,000 o $2,000 por hogar estadounidense, imagínense. Suena bonito, ¿no? Pues sí, suena bonito, pero resulta que ese dividendo, como lo quieren llamar ellos, dividendo arancelario del que tanto presume Trump, pues simplemente no existe. Es una mentira. Desde hace años viene diciendo que gracias a sus aranceles mágicos están entrando trillones de dólares. Lo dijo la vez pasada que fue presidente y ahora lo repite cuando la locura ya se exacerbó, pero la realidad pues es que apenas son miles de millones que no entran de ningún país extranjero, que pagan los estadounidenses. Vaya, la misma oficina de presupuesto del Congreso ya tuvo que salir a reconocer que eso lo pagan los consumidores estadounidenses, eso no lo paga China.
Lo único que ha traído toda esa guerra comercial para Estados Unidos pues es inflación, es un déficit mucho más grande y lo más descarado es que sale este señor Scott Bessent intentando de alguna manera justificar esta narrativa y termina contradiciéndose. Saca estas cifras infladas de los reembolsos pues, para hacer creer que habrá una especie de estímulo económico que otra vez pues solo está disfrazado de devolución de impuestos, pero pues si uno se mete al sitio del IRS, que sería lo equivalente a la Hacienda o al fisco estadounidense, pues ahí ustedes pueden echar ojo de cómo el promedio de los reembolsos en los últimos años bajo Biden fue de $3,100 por contribuyente. Esto pasa en todos los países del mundo, amigos. O sea, la manera en la que Trump quiere agarrar de tonta a la gente, ¿no? Porque en México también, pues a fin de año, si pagaste en excesos impuestos, pues tienes una devolución fiscal. En Canadá también te regresan dinero si pagaste de más, en el caso de que hayas pagado de más. Ahora, si ustedes se fijan en esto, que cuando en promedio en la administración Biden el reembolso, digamos, fiscal fue de $3,100 por contribuyente, pues significa que cuando Trump nos dice que les va a entregar $2,000, quiere decir que faltan 1,000. O sea, les está robando $1,000 y todavía quiere que lo aplaudan. Y esto no tiene nada que ver con los aranceles. Y justo cuando nosotros creíamos que el ridículo no podía ir más lejos, pues vean lo que les voy a mostrar, porque entra en escena Myron, que es el gobernador, uno de los gobernadores de la Reserva Federal, que en teoría pues debería mantenerse al margen de toda la política y de la propaganda de Donald Trump, pero no, pues lo entrevistan en Bloomberg, le preguntan si los cheques del plan de rescate de Donald Trump o de Biden fueron un error, y aunque al principio pues, se hace el diplomático, termina soltando una joya. Dice que la economía ya se estaba recuperando por sí sola después del COVID, que había crecimiento, que se estaba creando empleos, que la demanda estaba sana, todo eso bajo la administración de Biden. Y luego hace una pausa para digerir lo que dijo y dijo, ah, caray, porque aunque su intención era decir que en realidad las cosas están mejor con Donald Trump, pues simplemente no puede justificarlo porque en términos inflacionarios todo está peor ahora con la administración Trump y hasta su misma gente pues lo está llamando mentiroso. Antes de irte, ¿cómo ves la próxima reunión? ¿Podría ser la última? ¿Vas a votar por un recorte de 50 puntos básicos de nuevo? Planeo apoyar la política que me parezca apropiada en ese momento. Diré que cuando llegué a la Fed no habíamos bajado las tasas en todo este año, por lo que fue muy importante para nosotros bajar las tasas rápidamente. Desde entonces, bajamos las tasas 3 veces, 75 puntos básicos de recorte. La necesidad de oponerme por 50 baja al bajar. No he decidido si pediré 25 o 50 la próxima vez. Depende de varios factores. Podría votar por 25, pero es clave seguir bajando la tasa de política. Así que básicamente votarás por 25 si el resto del comité está de acuerdo. Si no van a aprobar 25, podrías alertar a todos de tu insatisfacción con ellos votando por 50. Bueno, no, depende. Creo que quiero ver los datos. Todavía estamos esperando muchos datos debido al cierre del gobierno. Quiero ver cómo los datos afectan mi pronóstico futuro y cómo lo cambian. La verdad es que fue importante recortar más fuerte cuando la política estaba alta. A medida que continuamos reduciendo la política, creo que entras en un territorio donde puedes empezar a microgestionar en lugar de hacer grandes recortes. No sé si ya llegamos o si faltan un par de recortes, pero en algún momento te conformas con recortes constantes de 25 en vez de 50. A ver, ojo con lo que acaba de decir este señor, porque esto lo dijo el tipo que fue electo por Donald Trump. Es el mismo que redactó el plan de los aranceles de Donald Trump, ese señor que ustedes vieron, que todavía sueña de alguna forma con destruir la independencia de la Fed, de la Reserva Federal, para que el presidente de los Estados Unidos controle la política monetaria de los Estados Unidos, que eso va en contra del capitalismo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos a un equipo económico intentando vender humo, prometiendo reembolsos menores, que pues de por sí, oye, repito, de verdad, no hay mejor filosofía que la alvaradeña, es de Aquilo, pero te la deja en medio. Cuando Biden les daban reembolsos de 3,100 y sin aranceles, y ahora nomás les están regresando 2,000, es decir, les están robando $1,000 adicionales a todo el dineral de los aranceles que les están quitando a los estadounidenses,
y quiere que le den las gracias, ¿no? Y de alguna manera con estos recortes a la Fed, pues lo que está aceptando el gobernador de la Reserva Federal, pues es que con Trump las cosas están peor. Y la razón por la que Miron, este señor, no puede decir que la inflación es culpa de los aranceles, pues es porque, a ver, él mismo diseñó los aranceles. Si acepta que los aranceles son el problema, pues se le cae toda la narrativa, porque cuando le pregunten ¿y a quién fue el estúpido que se le ocurrió eso? Pues va a tener que decir, pues es que yo pensé que iba a salir bien. Y los datos lo contradicen. A ver, el precio del petróleo hoy está por debajo de los $60 el barril. El dólar ha perdido en promedio un 8% de valor desde su punto más alto en el 2025. Va para abajo, ¿eh? Chéquense ustedes a cómo está cotizando el dólar frente al peso mexicano. Está perdiendo terreno el dólar casi frente a todas las monedas importantes. ¿Por qué entonces todo sigue más caro? Pues porque hay expectativas de inflación generadas precisamente por esos aranceles. Y aún así, pues Trump y su equipo no quieren recular, son demasiado soberbios. Ya tienen planes incluso para eludir cualquier bloqueo de la Corte Suprema de los Estados Unidos si les cancelan los aranceles, que cada vez pues hay más voces que dicen que eso es lo que va a pasar y que están dispuestos a seguir adelante con esa estrategia kamikaze que solo beneficia al 1% más rico de los estadounidenses. Pero bueno, toda la clase trabajadora de los Estados Unidos les están diciendo, ahora sí que vendiendo espejitos, les dicen que le van a dar un chequecito de $2,000 cuando con Biden les daban uno de $3,100. Y ahí está el corazón de este asunto, amigos, que yo creo que el único plan económico visible de Trump, pues es un reembolso fiscal que no es nada nuevo, que no es nada estructural, que existía en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que existe en México, que existe en Canadá. Es normal cada vez que haces tu declaración anual de impuestos, pues saber cuál es el balance. El gobierno te debe dinero o tú le debes a él, y casi siempre había reembolsos para la clase trabajadora. Pero bueno, pues aquí lo que hay es solo humo, hay promesas recicladas, hay cifras que no cuadran, y en medio de este espectáculo pues sale este señor Miron, que deja caer la máscara, sale a decir lo obvio, que la economía con Biden iba mejor que con su patrón. Imagínense nada más. Ya, qué podridas deben de estar las cosas cuando no tiene ni cómo defender al que lo puso ahí, ¿no? Me parece que esto ya tocó un nuevo límite en donde ya ni los suyos lo defienden. Oigan, por cierto, y yo creo que hay que ser justos, porque aquí ya lo que estamos viendo es que no hay un argumento sólido para justificar todo lo que hoy está pasando aquí. Muchas gracias, por cierto, a todos nuestros amigos que nos siguen en el chat. Dice Ich, alabado sea el Trompas, bendito su mandato eterno. Amén. Supongo que es ironía. John dice, al parecer Pinocho y Santa Claus trabajan juntos para traernos regalos sin límites a todos. El que no escuche salga del video y entre otra vez, porque algunos dicen que no escuchan. Bueno, una persona aquí decía que no tenía audio, pero todas las demás estaban diciendo que sí. Parece que en general no hay problemas de audio. Elizabeth Pantimedias Chávez TV dice, nada se dice de las criptomonedas Bonzi, toda es una estafota, ¿no? Sí. Por cierto, hablando mejor dicho, de un esquema Ponzi, que es un esquema en el que se lava prácticamente dinero y se defrauda a la gente. Así que, bueno, pues estamos viendo la caída en tiempo real. Dice Carla, la de ya ni saben qué vender, ¿no? Las moneditas del águila en el 90% de descuento. ¿Ustedes cómo van a pasar a creer que de verdad les están dando un 90% de descuento? Simplemente está inflando un valor a sobreprecio. Un 90% de descuento es ridículo, no existe, a menos que sea un fraude total o un producto que no sirve para nada y están viendo cómo deshacerse de él, obteniendo aunque sea el 10% de lo que vale. Pues una estafa piramidal más del señor Donald Trump. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.